Gloria a Dios. Bueno, yo quiero en esta noche, hermano, hablarle acerca de la bendición de los justos. Mucho hemos hablado acerca de la bendición y qué interesante que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios, hermano, dejó este libro tan sagrado con muchas enseñanzas y muchos ejemplos para que nosotros podamos alcanzar la bendición que Dios ha querido darnos siempre. Y entonces cuando yo me pongo a pensar en todo esto, me doy cuenta que Dios, hermano, es un Dios que tiene para nosotros infinitas bendiciones. No se acaban, hermano, donde quiera que usted la ve, donde quiera que de cualquier perspectiva, de cualquier ángulo que usted vea la palabra, hay bendición para el pueblo de Dios. Pero para aquel pueblo que se interesa, para aquel pueblo que está deseoso de ser bendecido, Dios caminó sobre esta tierra, Jesús, hermano, caminó sobre esta tierra y Él traía bendición. Él hacía milagros, Él hacía prodigios, Él hacía maravillas, Él sanaba enfermos, ciegos, cojos, hermano, levantaba muertos, Él hacía grandes cosas. Pero en medio de tan grande bendición que el Padre había enviado al mundo, había gente que no le interesaba. Había gente que miraba milagros, pero lo que a ellos no les interesaban los milagros, sino que lo que les interesaba era juzgar a Jesús en lo que hacía. Y lo mismo se repite en este tiempo. Yo creo que Dios ha estado derramando bendición tras bendición sobre su pueblo, y solo aquellos que lo desean, solo aquellos que anhelan esa bendición, la reciben, porque Dios es un Dios, hermano, que no hace acepción de personas, pero sí mira la actitud de nuestro corazón. Amén. Y también entiendo que hay gente que en vez de recibir la bendición, en vez de acercarse a la bendición, en vez de tomar o desprender, así como aquella mujer desprendió de Jesús bendición, desprendió virtud para su vida, así, hermano, también hay gente que no le interesa, que oye, que ve, que escucha, que va, que sigue, hermano, pero lo único que desean es buscar la manera, al igual que el fariseo, cómo trastornar las cosas, cómo alborotar a la gente, cómo, hermano, saciar sus propios intereses. Y eso es muy notable. Pero a nosotros no nos debería de asustar. Yo a veces me pongo a pensar, ¿acaso que el sordo o el ciego estaba interesado en lo que el fariseo decía? Él lo que quería era ver. Si Jesús mismo le pregunta, ¿y qué quieres que te haga? Yo quiero ver, yo quiero caminar. Y eso les hacía a Jesús. A ellos no les interesaba. ¿Por qué? Porque estaban necesitados en su vida de ver la mano poderosa de Dios, de ver un milagro, de ver, hermano, la bendición venir sobre su vida, hermano, de ver tantas cosas que Dios hacía. Yo digo, si pudiéramos regresar un poco el tiempo y caminar en los días de Jesús, hermano, con esa multitud, ¿qué fuéramos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Seríamos del bando de los que juzgaban a Jesús por lo que hacía, o seríamos de los que anhelaran la bendición de Dios? Entonces, esas son cosas en las cuales nosotros, pues, en cierto momento debemos de meditar para entender que Dios lo que quiere en este tiempo, hermano, es bendecir su vida a costa de muchas cosas. Porque al igual, así como sanó enfermos, y usted se recuerda que sanó a aquellos 10, hermano, 10 hombres ciegos, me parece que eran, y les dice, vayan, perdón, leprosos. ¿No eran ciegos o eran leprosos? Bueno, la cosa que estaba necesitando un milagro. Y entonces, de todos ellos, de los 10, solo uno regresó. ¿Qué se hicieron los demás? Pero Dios de todas maneras obró en ellos. De todas maneras Dios los bendijo. A costa de que Él sabía que en un momento iban a regresar. Solo uno fue. Entonces, así es Dios con nosotros. Que Dios quiere derramar sus bendiciones, hermano, traer sobre nosotros eso que estamos esperando.
a cuesta de que tal vez algunos ya no van a volver, a cuesta de que tal vez unos se van a olvidar y se van por otro lado, pero siempre va a haber uno que va a regresar. Siempre va a haber uno que va a estar con su corazón agradecido y va a decir: Señor, aquí estoy, muchísimas gracias por lo que hiciste. Gente que hermano, pareciera ser que no van a alcanzar la bendición. Mire el ejemplo de lo que Jesús hacía, el endemoniado gadareno. El Señor, nadie podía luchar con el hombre este, nadie podía hacer nada, pero Dios viene, lo libera el hombre este, hermano, y después, por la gratitud que había en su corazón, él quería seguir a Jesús. Había hecho grandes cosas con él, pero quería seguir a Jesús, y Jesús le dice: no, mejor vete con nosotros. Pero Dios trayendo su bendición, y mire, y eso que Jesús estaba ahí. Pero lo interesante de todo esto, hermano, es que yo estaba leyendo el libro el Evangelio según San Marcos, porque cuando leía la historia de Marco, habla, hermano, leyendo en uno de los comentarios del diccionario Pine, dice que el libro de Marcos tuvo mucha influencia por el apóstol Pedro, que ayudó al que, no me recuerdo quién era el que lo había escrito, pero él tenía mucha influencia, y lo que nosotros vemos en el libro de Marcos, usted no lo ve en ningún otro evangelio. Y sabe que Marco, el evangelio según San Marco, lo que hizo fue recopilar las actitudes de Jesús ante la gente que lo seguía, sus gestos. Sí narra algunos milagros que narra en el Evangelio de Mateo, pero sus gestos, si él se reía, si él estaba triste, si él se enojaba, cómo miraba a la gente, de todas esas cosas usted las puede encontrar en el libro de Marcos, pero no lo va a encontrar en otro Evangelio, de cómo Jesús veía. Y entonces me llama mucho la atención esto, porque en ese entonces, cuando Jesús estaba en su ministerio y en el apogeo, que vino para traer tremenda bendición, él vino para traer salvación. Había un grupo de gente, hermano, que lo único que quería, mire, le enviaban enfermos para ver si él los sanaba en el día de reposo. Como quien dice: te lo vamos a mandar porque de todas maneras él no puede despreciarlo y él lo va a tener que sanar. Pero si lo hace, ahí le vamos a caer. Y entonces le vamos a buscar. Entonces cuando yo veo eso y dice que Jesús les dio una mirada con enojo, los miró con enojo a los fariseos, estaba molesto por lo que estaban haciendo, pero al igual tuvo compasión por el que le enviaron. Había un hombre que tenía su mano seca y lo envían en el día de reposo a que Jesús lo sane, pero lo enviaron los fariseos para ver si Jesús lo sanaba. Y Jesús les tiene que decir: ¿acaso no vamos nosotros a hacer esto? Si alguien de nosotros, de nuestro animalito, se enferma, entonces no lo vamos a rescatar. Pero lo que querían era hacerlo caer. Ellos no les importaba el milagro. A los fariseos no les importaba lo que Jesús hacía, no les importaba la bendición. Lo que querían era juzgarlo, lo que querían era criticarlo, lo que querían era buscarle alguna manera para ellos saciar su ego y hacer ver que el otro estaba mal. A Jesús no le importó, de todas maneras se logró. Pero igual en este tiempo encontramos, hermano, ese problema. Encontramos el problema en que mucho pueblo de Dios ve la bendición, hermano, que está siendo derramada sobre el pueblo, y en vez de acercarse para ser partícipe de esa bendición, empiezan a juzgar lo que Dios está haciendo, empiezan a criticar lo que Dios está haciendo, empiezan a buscarle peros, cuando que lo que Dios quiere para nosotros, hermano, es derramar de sus bendiciones grandes sobre nuestras vidas. Pero mucha gente no lo ve así. Mire, el domingo yo le hablaba acerca de eso tan tremendo, del diezmo. Dice el Señor: se trae el diezmo, pues yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero mucha gente, hermano, en vez de ver la bendición, está viendo sus propios beneficios, y entonces empieza a criticar, empieza a juzgar. Y por eso no recibe la bendición. Pero Dios quiere bendecirnos. Amén. Entonces yo quiero hablarle acerca de la bendición del justo.
La bendición del justo. Y mire, yo estaba buscando significados de lo que es una persona justa, para que logremos entender esto que yo le quiero compartir hoy. Para nosotros, ¿quién es una persona justa? Yo tenía bueno, mi papá tenía un amigo en el cual yo conocí, y mi papá a veces me mandaba, a ellos vendían gas propano. Y entonces mi papá se llamaba Justo. Y entonces vengo yo, y siempre que llegaba con él me molestaba porque él me decía, ¿cómo se llama su papá? Justo. Y me dice, pero no hay ningún justo, en la tierra no hay ningún justo, justo solo Dios. Sí, pero mi papá se llama Justo. Entonces él pero él haciéndome chiste, ¿verdad? Y me recuerdo de todo eso, pero realmente, ¿quién es una persona justa? No que lleve el nombre justo, porque en la Biblia nosotros podemos encontrar que había un varón de los cuales los apóstoles escogieron propusieron para que ocupara el lugar de Judas, que se llamaba Justo, ¿verdad? Pero ¿quién es una persona justa? Realmente, ¿quién es una persona justa? ¿Qué podemos nosotros entender por personas justas? Que sea honesto, que lo que hace lo haga con todo su corazón, que sea íntegro. ¿Qué más podemos entender por una persona justa? Porque mire, para poder alcanzar las bendiciones de los justos, tenemos que ser justos. Entonces la pregunta ¿será que Dios nos ve a nosotros como justos? ¿Será que Dios, cuando pone su mirada en nosotros, nos ve actuar como personas justas? ¿Será que estaremos catalogados nosotros como justos? Porque acuérdense que nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Pero ¿quién es una persona justa? Entonces, ¿que le gusta la justicia? ¿Qué es íntegro? Dijo hermano José Luis. Es en inglés fair, justo, righteous. Pero sabe que encontraba en el diccionario Pine un concepto de justo que me gustó mucho. Dice el diccionario Pine: un justo es una persona, es alguien que ha sido aprobado y aceptado por Dios. Que Dios pueda decir: te acepto como obrero aprobado. Entonces, alguien que es aprobado, alguien al cual que Dios aprueba, alguien que Dios que es aceptable delante de Dios. Esa es una persona justa. Como Job, ok, mire, pero Job no era justo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no lo cataloga a él como justo, lo cataloga como íntegro. ¿Dice su Biblia justo? Yo no encontré ninguna que dijera justo. Pero hermano, eso es tremendo, porque de eso le quiero hablar. Dice la Biblia, hermano, si usted viene conmigo, mire, entre las otras conceptos de justo, una persona que actúa con la razón y la justicia, es una persona justa, que no puede ser reprochado, que tiene precisión y es adecuado en todo ámbito de su vida. ¿Qué dice Daniel 11:21? Que tiene precisión y es adecuado. Esos son conceptos de diccionarios seculares, pero el del diccionario pancristiano dice aprobado y aceptado por Dios. Esa es una persona justa. Eso es bien interesante, hermano, porque miren, la bendición de los justos es tremenda. Yo le digo al Señor, bueno, que yo sea catalogado ante ti como un justo, como un justo. Temeroso.
Sí, pero ese de Daniel no tiene nada, no dice nada de justo. Pero bueno, déjeme darle unos versículos. Génesis capítulo 7 y versículo 1. Ahí encontramos el primer justo. Entonces, si queremos la bendición del justo, veamos ejemplos. ¿No le parece? Bueno, entonces, yo quiero la bendición. Mire, solo porque se me viene a la mente este versículo, no lo tengo apuntado. Pero dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Ahora, ¿no es eso una bendición? ¿No es esa una bendición? Entonces, pero para alcanzar la bendición debemos de ser justos. ¿Tiene Génesis capítulo 7 versículo 1? Dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. A la hermano. Eso es tremendo, hermano. 37:25, ese es el que le estaba leyendo. Pero mire este de Génesis. Le dice el Señor a Noé: yo he visto en toda esta generación que solo tú eres justo. O sea, perdóneme, pero ni siquiera la esposa, ni siquiera los hijos, que por él salvó su familia, por lo que él hizo. Entonces dice, mire, cuando Dios habla en la Biblia acerca de su venida, la compara con los días de Noé. Entonces, ¿sabe qué me da a entender a mí? Que los justos van a ser muy pocos. Porque dice: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que en los días de Noé solo había un justo en toda su generación. El justo salva a su familia. Pero estoy hablando de los justos. Ahí salvó los de él, los 8. Pero no era un montón. Era él. Y entonces viene Dios y empieza a hablar con Noé. Pero yo cuando veía esto de lo justo, entonces decía: entonces hay que prestarle atención a la actitud de Noé. Y de eso hemos hablado mucho. ¿Qué vio Dios en Noé para que lo catalogara como un hombre justo? Su obediencia, temor de Dios. ¿Sabe qué hallo yo similar entre todos los ejemplos que le quiero dar? Es que Noé vivía en medio de una generación que no querían saber nada de Dios. Porque la Biblia dice que le dolió al Señor haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque se había desmantelado. Bueno, estaban haciendo lo que ellos querían, pero en medio de una generación perversa había un hombre que se había guardado. Había un hombre que había propuesto su corazón, hermano, el buscar a Dios. Había un hombre que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Había un hombre que estaba dispuesto a obedecer. Que cuando fue advertido, dice el libro de Hebreos, puso caso a la advertencia y así puso salvo a su familia. Entonces, hoy, si usted se da cuenta, cuando vemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, hermano, ¿cuántos justos realmente habremos? Porque el justo va a poder salvar a su familia. El justo, hermano, va a prestar
atención cuando le hablen, cuando venga la palabra de Dios, va a ponerse en alerta y va a hacer caso a lo que Dios dice. Pero hoy, hermano, hay gente que escucha, que oye, hermano, que se le predica, se le habla, pero no prestan atención, no están entendiendo y por lo tanto siguen haciendo lo mismo, no cambian su manera de pensar. Entonces mi pregunta es, si no somos catalogados como justos en esta generación en la cual estamos viviendo, ¿será que vamos a poder salvar a nuestra familia? Póngale usted todos los atributos a Noé que usted conoce. Y qué bonito, pero la pregunta es, ¿será que entonces nosotros tenemos esos atributos? El gusto. Y ahí va a encontrar muchos, pero vemos las actitudes. Yo quiero traerle ejemplos, para que entonces nosotros veamos cómo esas personas se conducían, cómo ellos caminaban, porque caminaron en esta tierra al igual que usted y yo, en medio de una generación que no amaba a Dios, en medio de una generación que había desobedecido, y así estamos viviendo. Por eso la comparación que Jesús hace, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque habrá una generación así, pero en medio de esa generación Dios tiene que levantar gente justa. Dios va a encontrar gente justa. Entonces, el deseo mío, y es lo que le quiero transmitir en esta noche, es que nosotros tengamos el anhelo, el deseo en nuestro corazón de caminar como los justos. Yo les decía, ¿quién es un justo entonces? Alguien que es aceptable, que es aprobado delante de Dios, alguien que obra con justicia, usted lo dijo, alguien íntegro, alguien que le gusta la justicia, todas esas cosas. Eso es un justo. Pero la pregunta es, ¿será que Dios nos está viendo a nosotros como justos? Porque si no, estamos corriendo un grave peligro, mi hermano. Sí, estamos corriendo un grave peligro, perdóneme que se lo diga, pero si no estamos viviendo como viven los justos, no vamos a poder ver esa bendición de ver a nuestra familia salva. Pero lo interesante que le mencionaba es que ni a Job se le consideró como justo, y a Job le fue como en feria. A Job tuvo un trato tremendo, pero no lo catalogaron a él como justo. Pasó grandes pruebas. Entonces, el que estemos pasando por muchas tribulaciones no es sinónimo de ser justo. Que muy cierto es que las tribulaciones, que muy cierto es que las pruebas vienen para que por medio de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, podamos entrar en el reino. Yo creo que en esta noche tenemos que hacer un examen a nuestra vida. Que podamos un poquito, hermano, que tomemos un poquito de tiempo y pongamos a trabajar nuestra mente y que podamos entonces analizar nuestra vida y realmente venir delante del Señor y decirle, mira, pero yo no doy la medida. Por eso la palabra de Dios dice es que por medio de la palabra, por medio de los ministros, es que la iglesia va a poder llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos quieren la bendición de los justos? Yo la quiero para mí mismo. Que pueda yo salvar a mi familia. No, tal vez no yo, que Dios, por ser yo catalogado como justo, mi familia sea salva también. En medio de una generación perversa. En medio de una generación que no quiere saber nada de Dios. Esa es una bendición. Por eso le he titulado la bendición de los justos, porque esa es una grande bendición.
¿O no lo ve usted como bendición eso? El justo por la fe vivirá. La mía dice justo es íntegro, perfecto y recto. Íntegro, perfecto y recto. Entonces alguien dirá, pero perfecto no hay ninguno. No, pero si vamos en el camino de la perfección, debemos buscar la perfección. Íntegro, perfecto y recto. Mire, eso es lo que, ¿qué dice? ¿Qué es eso, hermano? Bueno. Pero regreso al ejemplo. Noé. Solo porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Solo tú. Solo a ti te digo. Y por eso solo tú, tu esposa y tus hijos van a ser salvos. Una bendición para su vida. Dios los rescató. Dios los salvó de lo que todos nosotros ya conocemos, hermano, como el diluvio. Pero puso a salvo sus familias por la actitud. Y por eso el Señor, repito en Mateo 24, cuando habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, dice que va a ser como esos días. Entonces no nos asustemos que no todos quieran caminar como nosotros queremos caminar. Que mire, que en nuestro corazón hay el deseo de ser íntegros, ser justos, perfectos. Que cometemos errores, pero ya no lo vamos a hacer y vamos a perfeccionarnos en eso. Que caminemos como los justos. Y cuando menos nos sintamos. Los justos son como la luz de la mejor, Ya se me está adelantando, vamos a ponerle a la prédica que a usted. Pero mire esa bendición. No le gustan a usted. A mí, yo cuando, mire, solo el que leo yo del Salmo capítulo 37. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Joven fui y he envejecido. Pero ese es solo para el justo. No era para todos. Era para el justo. Continuemos. Otro ejemplo. Génesis capítulo 18 y versículo 23. ¿Tiene su Biblia? En Génesis 18, versículo 23. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y en el versículo 25 dice: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Pero, ¿por qué estaba hablando Abraham acá acerca de los justos? Abraham. Y entonces el Señor le venía a decir: si encontrara tantos justos, yo no voy a destruir a quién. Entonces empezó la aflicción de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque ni él se consideraba así. Y entonces él empezó a trabajar porque él sabía que no había. Él estaba viendo la actitud de todos. Bueno, él fue catalogado como padre de la fe, pero la Biblia no menciona que él sea justo. Pero su actitud era de justo. Cuando ya le estudiamos, pues sí. Pero que el Señor haya dicho: tú eres justo, no lo encontramos. Lo mismo que le puse el ejemplo de Job. Él lo íntegro. Dios no podía tomar por amigo a una persona injusta. Claro.
Pero él empieza a trabajar con Dios, porque él se pone a ver, mire, el trato no era para Abraham, él estaba salvo. Él lo que estaba viendo era los demás. Yo puedo verlo, se para y le empiezan a hablar de Sodoma, lo que iba a pasar, y no, él no creía que ni su sobrino. Y entonces el Señor le empieza a decir, no, pero si encuentro tanto, no Señor, bájale, y le empezó a bajar. Y al final el Señor les sacó a Lot, lo sacó de ahí, por amor a su amigo Abraham. Pero mire lo interesante, porque cuando usted viene a segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 7, dice, si rescató al justo Lot. Ese es otro. ¿Cómo justo? Si empezamos a analizar la vida de Lot, lo catalogáramos como justo nosotros. Sí, porque la Biblia dice que él afligía su alma. Bueno, pero eso lo dice Pedro. Si usted lee Génesis, usted va a decir, si todo lo que hizo se fue a meter en problemas y Abraham lo tuvo que ir a rescatar. Cuando viene el momento de escoger, ahí lo que vio fue la llanura, vio lo mejor y fue a meterse en un lugar donde no le convenía. Andaba fuera de la voluntad de Dios. No era el propósito de Dios primeramente que él se hubiera ido con Abraham. Tampoco era el deseo del Señor que él se fuera para Sodoma y Gomorra. Pero eso fue lo que él escogió. Eso fue porque a él le dieron a escoger. A él no lo forzaron. Al hombre que lo escoge, yo agarro porque vio que ahí podía hacer dinero. Aquí me voy. Y solo a poner en problemas a toda su familia. Pero en medio de todo esto, dice acá en el versículo 8 de segunda de Pedro 2, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, miren lo interesante de todo esto, pues, porque quiero que veamos la actitud del justo. Segunda de Pedro 2:8. Porque este justo, por lo que veía y oía, mientras se vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vaya, perdóneme hermano, pero no también dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé y los días de Lot. ¿Cuántos justos entonces se necesitó para que este hombre pudiera salvar a su familia? Uno. No fue nada. Y al final destruyeron a su hombre. Al final, en aquel tiempo de Noé, fue destruida la generación. Pero solo hubo uno. Ese justo. Por ese justo, que cuando veía, que cuando oía lo que decían, no se ponía junto con ellos. Atormentaba su alma. Afligir. ¿Qué es afligir el alma? Doblar rodillas, hermano, estar metido, clamar. ¿Cómo es posible? Entonces, la pregunta que viene acá es: ¿habrán cristianos así todavía? Que aflijan su alma de ver cómo los inicuos se comportan en el pueblo. Yo creo que hay. Perdóneme, hermano, yo creo que hay.
Y entonces la bendición viene para ellos. Porque aun cuando su familia no quisiera ser salva, va a ser salva. En el caso de Noé, fácil entrar, ¿verdad? Pero a Lot le costó jalar a su familia, pero al final el Señor los puso a salvo. Y le decía al principio, no importando lo que después iba a suceder. El problema de Lot, hermano, que él no se salvó, lo salvaron. A los salvaron. Fíjense bien que es diferente ¿cómo se dice, hermano? El trato. El trato, a él lo vinieron a sacar los ángeles, pero él mismo dijo, pero también están mis hijas, también están mis yernos, vayan y traigan a mi esposa. Él no se quería ir solo, si la trata era para él, pero si quieren, hermano, tráelos pues. El que se quiere ir contigo se va. Y lo lamentable es que al final no se salvó su esposa. Pero porque había un gusto que atormentaba su alma, que afligía su alma. Cuando veía cómo el impío, cómo el inconverso, cómo los inicuos, hermanos, hablaban, cómo se comportaban en medio de una generación perversa. ¿Saben qué entonces? Para que nosotros alcancemos la bendición de los justos, entonces necesitamos, hermano, afligir nuestra alma y no comportarnos como ellos. Ser diferentes, que si es cierto vivimos entre ellos, Noé vivía entre ellos, Lot vivía entre ellos, pero diariamente afligía su alma, atormentaba su alma, doblaba rodillas, oraba, pedía, clamaba. ¿Por qué? Por ellos. Amén, aleluya. Y eso se lo contaron. Eso se lo contaron. Miren qué impresionantes estos ejemplos. Pero me llama la atención que en medio de esas generaciones no fueron varios, no fueron ni 50, que fue lo que el Señor estaba pidiendo a Abraham. Uno más. Y ese uno puso a salvo a su familia. Uno. ¿Y aquí cuántos sabremos? 6, 7. Que queramos caminar íntegros, justos delante de Dios, afligiendo nuestra alma todos los días, al oír, al ver, hermano, al darnos cuenta de cómo se está comportando el mundo. En vez de estar criticando, en vez de estar hablando, en vez de estar, hermano, queriendo, hermano, teniendo envidia de lo que ellos hacen. Ahora afligir nuestra alma. Porque el día del Señor se acerca. Y que seamos nosotros encontrados justos delante de nuestro gran Rey, para que así sea salva nuestra familia también. Miren qué interesante. Interesante todo esto. Ese justo atormentaba su alma todos los días, al ver la nefanda, dicen algunas versiones, conducta de los impíos. ¿Acaso no lo vemos nosotros? ¿Acaso no lo vemos? Pero a veces, hermanos, nosotros que estamos siendo llamados para recibir la bendición de los justos, en vez de afligir nuestra alma por las cosas que están pasando, a veces hasta nos ponemos a hacer chistes con ellos. Oímos, hermano, sus blasfemias, oímos, hermano, vemos su conducta, hermano, cómo ellos se están comportando delante del Creador. En vez de estar afligiendo nuestra alma, hay muchos que se comportan igual a ellos. Entonces la pregunta sería, ¿será que Dios los estará considerando como justos? Porque eso es importante.
para poder alcanzar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, es necesario entonces que caminemos como los justos, que nos comportemos como los justos. Si es difícil, eso es difícil, hermano, pero no tendría dificultad Noé. Dígame usted, ¿no tendría dificultad Noé que su familia estaba involucrada y andaba metida en medio de ellos? ¿No será que en algún momento sobre Cam o sobre Sem se pondrían a pensar y si mi papá está loco? Tal vez oyeron que los otros decían que estaba loco y en algún momento tal vez ellos lo creyeron. Pero como el trato era con Noé, Dios lo que estaba viendo era la actitud de él. Y por la actitud de Noé puso a salvo su familia. Tal vez otros estarán pensando, ay, no, pero esas son puras locadas, puras cosas nada más. Pero está bien que ellos piensen eso. Nosotros no sabemos, hermanos, si por nosotros ser considerados justos delante del Señor, muchos también van a poder ser salvos en ese momento. Dejemos nuestra familia, pero en medio de la congregación. Pero cada uno de nosotros debe de anhelar delante del Señor, caminar como los justos, para obtener la bendición de los justos. Primera de Samuel, capítulo 24 y versículo 17. Perdón. Primera de Samuel 24, 17. Mire esto. Aquí no fue que Dios dijera tú eres justo, pero a él lo veían como un justo. Y le estoy hablando de David. Primera de Samuel 24, 17. Y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Entonces, perdóneme que haga la aclaración acá, pero no era Dios el que estaba diciendo tú eres justo, no. Ahí lo que estaba diciendo, el que estaba hablando era Saúl. Y Saúl empezó a ver la conducta de David. Y por ver la conducta de David, por observar cómo él se conducía, cómo él caminaba, hermano, en su vida, él le llama y le dice: tú eres un justo. Pero lo interesante acá es porque David, mire lo que le dice, por qué lo consideró como un justo. Porque le dijo: tú me has tratado bien, mientras yo te he tratado mal. Entonces, ¿sabe quién es un justo? Aquel que aunque le estén dando, aquel que aunque lo estén tratando mal, no paga de la misma manera. Sí, son versículos. Pero estudiemos quién es el justo, pues. Porque si el justo con dificultad se salva, perdónenme, hermano, porque esta es cosa seria. Porque si es cosa seria llegar a ser justo, por eso que el justo, si el justo con dificultad se salva, pongámoslo así, ¿cuánto más los otros, hermanos? Pero vea entonces la actitud del justo. El justo no paga mal por mal. El justo paga bien por mal. Ese es un justo. Estamos viendo la actitud del justo.
es un hombre, hermano, aprobado por Dios. Que aunque lo hayan querido destruir, que aunque anden hablando mal de él, que aunque le anden diciendo, que aunque lo estén tratando, hermano, y lo quieran, de todas maneras él no paga mal por bien. Pero no paga mal por mal. ¿Cuántas veces no intentó Saúl matar a David? Y cuando David lo tuvo, hermano, lo tuvo, como diríamos nosotros, a boquejarro, lo tuvo ahí puesto en la mano. David lo pudo haber matado, pero no lo mató. Y entonces ahí le dice Saúl: tú eres más justo que yo. Porque cuando yo te he estado tratando de matar, tú no has levantado la mano contra mí. Ese es un justo. Entonces, el que tiene esas actitudes, el que tiene, hermano, este tipo de conducta, es aquel que va a alcanzar la bendición del justo. Entonces, mire, eso es difícil. Eso es difícil. Pagar, claro, pagar bien por el mal que nos hacen. Eso es difícil. Pero ya leyó el hermano en Santiago. Si el justo. Era 1 Pedro. Bueno, 1 Pedro 4:18. Sí, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque si no hemos llegado a esa medida, a esa talla, tenemos que rogarle al Dios Altísimo que sea Él entonces, hermano, el que nos transforme. Y que Él nos vea, que cuando Él ponga su mirada en nosotros, Él nos considere como gente justa. Que nos considere como gente justa. Mire la bendición del justo. Mateo 10:41. Le voy a leer algunos. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Entonces hay gente que no es catalogada como justa, pero por cuanto han recibido a un justo, las bendiciones del justo van a caer sobre ellos. Van a recibir recompensa de justo. Al igual que el que recibe a un profeta como profeta, recibe recompensa de profeta. Pero el que recibe a un justo, esa es una bendición. Entonces, por eso, mire, no sé, cuando nosotros hospedamos a alguien o cuando nosotros recibimos, pero mire, aquí le voy a hablar del hospedaje, porque no sabemos si sea un justo, y por lo tanto vamos a recibir bendición de justo. ¿Qué sabemos nosotros si la mirada de Dios está sobre esa persona y Dios lo ha catalogado como un justo por su rectitud, por todo lo que ha hecho? Nosotros vamos a alcanzar la recompensa del justo. Pero mire lo que dice acerca de recibir. En el diccionario Strong, la palabra recibir se traduce como acepta. Entonces, ¿qué debe recibir? El que acepta a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que acepta a un justo
como justo, recibirá recompensa de justo. Ay, si Dios tiene bendiciones grandes, hermano. Salmo 5:12. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Explíqueme usted cómo ve ese versículo. Dios dice, Él bendice al justo. Como a un escudo lo rodea de su favor. Entonces aquí está el justo y el Señor con su escudo rodeando. Lo rodearás de tus favores. Al justo. Porque tú, oh Señor, bendices al justo. Entonces, ¿por qué no tener el anhelo? ¿Por qué no tener el deseo en nuestro corazón de caminar como los justos? Que queramos nosotros, hermano, en medio de nuestras imperfecciones, querer agradar a Dios para alcanzar la perfección. Que aflijamos nuestro corazón, que pongamos en accionar la palabra de Dios, que actuemos en obediencia, que seamos gente aceptable y aprobada por Dios. Ese es un gusto. Entonces, Dios nos bendecirá. Y como con un escudo, nos va a rodear de todos sus favores. Tremendo, ¿verdad? ¿No lo he oído yo? ¿Alguien se recuerda del hermano José Luis? Canción gloriosa. Eso lo cantaba mi hermana allá para tiempos difíciles. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Punto y aparte. La oración eficaz del justo logrará mucho. Entonces, mira, hermano, Hermano, pero esa oración que yo he escuchado que la hace solo para el enfermo, para que está en cama, y eso no es para esa oración. ¿no? Eso Pues dice punto y aparte. sí. La oración del justo logrará mucho. Aquí está diciendo, confiesen sus pecados unos con otros y oren unos por otros para que sean sanos. Es para que la iglesia sea saneada. Pero la oración eficaz del justo puede lograr muchas cosas, hermano. Entonces, miren, si nosotros anhelamos en nuestro corazón el caminar como los justos, vamos a obtener bendición como los justos. Vamos a obtener la bendición de los justos. Ve este otro ejemplo. Salmo 34:14 y 15. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Entonces,
no es necesario, hermano, pegar gritos no, hermano. Si andamos caminando como los justos y estamos siendo considerados como justos, la mirada de Dios está puesta sobre nosotros. Y Él tiene oídos para que cuando clamemos, ahí está Él. Pero si en nuestro corazón está el deseo, el anhelo de caminar como caminan los justos. Entonces, yo puedo ver, hermano, y así, ponga usted la concordancia, justos, usted se va a dar cuenta cuando la Biblia habla una tremenda bendición sobre los justos. Estos son unos cuantos ejemplos. ¿Cuántos ejemplos? Pero ¿acaso no anhelamos nosotros eso? Yo le digo al Señor que tu mirada esté puesta sobre mí. Dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Dice el coro, hermano, pues es una gran verdad. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Y joven fui y envilecí, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Qué bendición, qué bendición, qué bendición. Yo quiero en esta noche bendecirlo. Dios ya lo bendijo a usted con esta palabra. Yo sé que Dios lo ha bendecido. Y mire, y el propósito de Dios, su deseo, su anhelo grande de nuestro amado Señor, es traer esas bendiciones sobre nosotros. Y muchos hemos alcanzado esa bendición. Que aunque no nos digan a nosotros, así como le dijo Saúl a David, tú eres más justo que yo, porque ¿quién nos va a decir a nosotros que somos justos? Pero lo único que cuenta y que vale es que Él nos considere a nosotros como justos. Y ahí lo demás, hermano, ¿qué importa? Pero si Él nos considera como justos, si hemos estado siendo considerados, aprobados, aceptados delante de Dios, y Él nos ha tenido por justos, ¿de qué nos vamos a preocupar? Porque mire lo que dice acerca de que el justo con dificultad salva. No está diciendo que el justo no se va a salvar. Él se va a salvar, pero le va a costar. Entonces anhelemos. Yo anhelo ser salvo. Llegar a ese momento precioso delante del Señor, ser arrebatado en los aires. Pero necesitamos llegar a la categoría de justos. Que nuestra vida vaya evolucionando. Que nuestra vida vaya, hermano, avanzando, avanzando, avanzando. Y mire, por eso la importancia de los 5 ministerios. Porque son ellos los encargados, los que el Señor dejó para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién era el varón perfecto? Y Él es el justo de justos. Él es el justo de justos. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa vida de justos para alcanzar esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Incline su rostro y oramos. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor, por la palabra poderosa que tú traes sobre nuestra vida. Gracias, bendito Dios, porque aún en medio, Señor, de esta generación, aún en medio, Padre, en medio de este tiempo en el cual tú nos has traído, Señor, en el cual tú nos tienes,
y estamos viendo, Señor, las cosas que están sucediendo en el mundo, Padre. Queremos en esta noche, Señor, con todo nuestro corazón decirte, Señor, que queremos ser catalogados como justos, queremos caminar como los justos, queremos tener las actitudes de los justos, Señor, para alcanzar la recompensa de los justos, para alcanzar la bendición de los justos, Señor. Queremos, Señor, que nuestra familia sea salva. Queremos alcanzar a los nuestros, Señor. Pero para eso necesitamos ser catalogados como justos. Para eso necesitamos caminar en integridad. Para eso necesitamos, Señor, ser justos, Señor. Ser aceptables, ser aprobados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Que nuestra vida, Señor, cambie. Que tu Espíritu Santo, que es el que transforma, Señor, nuestro ser interior, sea el que haga la obra en nosotros. Y que podamos, Señor, en nuestro corazón, Señor, todos los días, Padre, así como el justo Lot afligía su alma, así también nosotros, Señor, por la nefanda actitud, Señor, del mundo. Y que podamos así también, Señor, poder rescatar a los nuestros, Señor, a nuestra familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Queremos alcanzar la bendición de los justos. Queremos alcanzar la bendición, Señor, que tú tienes preparada para aquellos, Señor, a los cuales tú has catalogado como justos. Que cada uno de mis hermanos hoy, Señor, de los que hoy han venido, Señor, a escuchar esta palabra, anhelen en su corazón, Señor, anhelen en su corazón todos los días, Señor, tener las actitudes de los justos. Tener las actitudes de los justos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo sé, Señor, que en tus planes ha estado siempre el derramar de tu bendición sobre tu pueblo. Que en esta noche, Señor, este pueblo que hoy está acá reciba la bendición de los justos. Que sobre ellos venga, Señor, la bendición de los justos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra hermosa, Señor, sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos y escuchar el consejo de tu palabra, Señor, que trae vida para nosotros, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, que así como a los justos, tu mirada esté sobre ellos siempre, Señor, y que tú estés como escudo alrededor de ellos, Señor, y les des de tus favores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor le bendiga, amado hermano, hermana. El Señor lo lleve a casa con paz y bendición. Nos reunimos el día de mañana a las 7 de la noche para nuestro discipulado, nuestra escuela de doctrina, así que le invitamos.